Eh, ¿En serio que esto ha tenido que llegar a ser noticia? ¿Que un tribunal anule, lo que es el Tribunal Superior de Nueva York, anule una ley con la que se pretendía permitir que los no ciudadanos voten en las elecciones municipales de Nueva York? Ya saben ustedes cómo está la legislación en España. ¿Quiénes tienen derecho a votar en España? Pues hombre, los ciudadanos. ¿Cómo va a votar alguien que no sea ciudadano para elegir el gobierno español, verdad? En las elecciones de menor nivel, pues existen acuerdos con países. Por ejemplo, pues yo voy a Holanda y puedo votar allí si resido allí, y a cambio un holandés que resida en España pues puede votar en España. Pero ¿cómo van a votar aquí indiscriminadamente gentes de otros países donde los españoles no tenemos derecho a votar si vamos allí? Es absurdo. Bueno, pues este problema de los no ciudadanos, el hecho de que el Partido Demócrata en Estados Unidos impulse todos los medios para que voten los no ciudadanos, indica qué es lo que está pasando en las últimas elecciones allí en Estados Unidos. Y ojo, indica también cuáles son las pretensiones detrás de la avalancha migratoria que se ha sufrido en Estados Unidos y que se está sufriendo en España. No se trata de solidaridad con los inmigrantes. Se trata de negocio y de garantizarse el control permanente del gobierno. Negocio por el procedimiento de destinar ingentes cantidades de dinero público a ONGs que se dedican a acoger a inmigrantes ilegales y por supuesto se dedican a promover que vengan más inmigrantes ilegales, porque en el momento en que a alguien le pones en la mesa un negocio, pues ese alguien lo primero que quiere es que el negocio continúe, no va a luchar para que le corten el chorro de dinero, evidentemente. Si alguien está cobrando 6.000 euros mes por atender a menas, por atender a cada mena, pues hombre, su mayor interés será que el número de menas aumente lo más posible. Pero no es solo negocio, existe también el otro tema, el cómo utilizar esos votos de inmigrantes que llegan en avalancha para tratar de no perder las elecciones. Es lo que ha estado haciendo el Partido Demócrata en Estados Unidos y es lo que sospechamos que está pasando en muchos países europeos. Por ejemplo, la avalancha de nacionalizaciones de magrebíes que ha habido con Sánchez. Hombre, no son millones los que se han nacionalizado, pero si tú nacionalizas a 200.000, pues te pueden volcar escaños en tal o cual lugar, y ya vemos lo apretadas que están las elecciones últimamente en cuanto a número de escaños, ¿verdad? Sánchez es presidente por 3 escaños. Con que vuelques 3 escaños en 3 provincias seleccionadas de España, ya tienes la ventaja que tiene Sánchez en estos momentos en el Parlamento. En Estados Unidos, pues eso de dejar votar a los inmigrantes, pues tiene la vía de la nacionalización, que es la que se usa también aquí. Tiene también una segunda vía, que es la de intentar cambiar la legislación para que los no ciudadanos puedan votar, ejemplo de lo que se ha hecho en Nueva York y que ahora acaba de parar el Tribunal Superior de Justicia de Nueva York. Y luego existe una tercera vía, que es la vía de no pedir identificación. En los estados demócratas y en muchos estados clave, pues la batalla del Partido Demócrata lleva siendo desde hace años que no se exija identificación ninguna a los votantes. De hecho, en la Constitución californiana, no sé si ha llegado a ser precepto constitucional, pero vamos, el gobernador de California emitió un decreto prohibiendo que en los colegios electorales se pidiera ningún tipo de identificación al votante, con lo cual imagínense ustedes la capacidad de fraude que eso genera. Fraude en el sentido de impersonación, gente que se haga pasar por otro, y fraude en el sentido de gente que es inmigrante ilegal y al final va a terminar votando. ¿Por qué hacen eso los del Partido Demócrata? Pues muy sencillo, para seguir manteniendo
su artificial nivel de voto. En el momento en que se generalice la petición de algún tipo de identificación, pues entonces resulta que te van a disminuir los votos al Partido Demócrata y por tanto sus posibilidades de controlar la Casa Blanca, las gobernaturas, los congresos y senados estatales o el Congreso y Senado nacional. ¿Se trata de un fraude de ley antidemocrático? Pues por supuesto, es un fraude de ley absolutamente antidemocrático. ¿Es posible que a alguien no le llame la atención esa insistencia del Partido Demócrata en que no se identifique a los votantes? Insistencia que justifican diciendo es que eso desincentivaría el voto. ¿Y? Que vote quien quiera, no es obligatorio votar. Resulta que para incentivar el voto, para hacer que los ciudadanos vayan a las urnas, hay que no pedirles identificación. Qué manera tan rarita de incentivar el voto, ¿no? No creo que el que se vaya a acercar a las urnas, el que es ciudadano, no creo que dependa el acercarse a las urnas de que le pidan identificación o no. ¿En qué sentido va a incentivar eso el voto? Pues hombre, lo que incentiva es el voto de los que no tienen derecho a voto y que van y votan al no haber identificación. Y encima eso combinado con un sistema de voto por correo demencial que hace que en algunos sitios se retrase el recuento más allá de una semana. Porque se admite, en fin, lo que quiera que llegue por correo electrónico, aunque sea después de la fecha en que se ha realizado la votación. Absolutamente demencial todo. Luego dicen, es que Trump decía que le habían hecho trampas en 2020. Hombre, vamos, lo sabe hasta el Papa, que a Trump le tangaron en 2020. Ahora bien, peor para él. Porque, tío, eras el presidente americano, haber tomado medidas para que no te tangaran. ¿Te tangaron? Pues mala suerte. Ahora, esta vez ya fueron aprendidos a las urnas en estas presidenciales y no le han podido tangar a Trump. Y ahora es cuando está empezando a ponerse, a sentarse, están empezando a sentarse las bases para sacar legislación o pronunciamientos del Tribunal Supremo que vayan en el sentido de garantizar que solo puedan tener derecho a voto los ciudadanos o aquellos residentes legales que cumplan determinadas condiciones, entre las cuales se supone que tiene que estar la reciprocidad. Es decir, para que un residente legal en Estados Unidos pueda votar en determinada categoría de elecciones, no por ejemplo para las presidenciales, pues hombre, habrá que darle a los ciudadanos estadounidenses que residan en el país de origen de esas personas los mismos derechos para esa misma categoría de elecciones. Lo que pasa aquí con los ciudadanos de la Unión Europea, que no pueden votar al Congreso, pero sí pueden votar a ciertas elecciones si residen en territorio español, porque los españoles tenemos derecho a hacer lo mismo en su país de origen.